Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Eva Guzmán y desde ya les agradezco por conectarse a otra sesión de Hablemos de Salud. Este espacio realizado para una conversación en línea realizado por Hospital Digital para entregarles a ustedes información y recomendaciones de autocuidado para nuestra salud. Sin duda el tema que nos convoca el día de hoy es igual de importante que los temas que hemos visto en semanas anteriores y que tiene relación con la automedicación y el uso racional de medicamentos. La automedicación en Chile es un tema que nos preocupa seriamente en general a los equipos de salud y según el Colegio de Químicos Farmacéuticos, actualmente un adulto mayor podría llegar a consumir aproximadamente 4 medicamentos distintos al día, pero en algunos casos esto puede llegar también a 15. No solo como parte de su tratamiento habitual de enfermedades crónicas, sino también por otras razones, a veces, o muchas veces injustificadas. Esta conducta presenta varios riesgos para la salud de todos nosotros, con efectos inmediatos a largo plazo, por lo que se hace urgente comenzar a hablar y realizar un uso racional en el consumo de los medicamentos que habitualmente todas las personas vamos consumiendo. Para hablar de este tema tan interesante y para aprender un poco más sobre la automedicación, el uso racional de medicamentos, esta tarde está con nosotros Daniel Amigo, químico farmacéutico de Hospital Digital, quien estará resolviendo con nosotros todas aquellas consultas, dudas que ustedes nos hagan llegar. Antes de comenzar nuestra conversación con Daniel, les recuerdo a todos a quienes se han conectado a nuestra señal en línea de Hospital Digital, que el chat estará disponible para que nos puedan hacer llegar todas sus dudas, sus consultas en relación a este tema tremendamente importante. Para comenzar, saludamos a Daniel. Daniel, hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eva, por la invitación. También saludarlos a todos y que aprovechemos también esta instancia para poder resolver las dudas con respecto al uso racional de medicamentos, que probablemente es algo que está en palestra y que muchas personas, ustedes lo ven día a día, utilizan los medicamentos a veces de una buena o a veces de una mala manera. Así que muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Daniel, para comenzar ya a hablar de este tema, nos gustaría comenzar y saber principalmente cómo ves tú en tu rol como profesional químico farmacéutico el comportamiento de las personas, de los chilenos, frente al uso de medicamentos, muchas veces su uso irracional o sin prescripción médica que se consume habitualmente. Mira, en primer lugar, podría mencionar de que a nivel mundial hay un uso ya masivo de medicamentos. De hecho, se ha visto que el mercado farmacéutico va creciendo un 8% año a año y nos podemos dar cuenta de que en general las personas utilizan muchos medicamentos. Según la última encuesta nacional de la salud del 2017, cerca del 60% de los chilenos utilizan al menos un medicamento, donde vemos que la mayor cantidad de personas que lo utilizaban eran las personas mayores. También podemos ver que a medida de salud pública existen muchas distorsiones de la misma salud, en la cual observamos que hoy en día la gente siente que para estar o llegar a un estado sano tiene que tomar medicamentos, que es un proceso que se llama, o una distorsión de la salud pública que se llama medicamentalización, en la cual muchas veces también hasta mismos comerciales nos inducen a tomar medicamentos para poder alcanzar un estado sano que antiguamente no era necesario. Entonces, si hacemos como una visión de cómo los chilenos utilizamos los medicamentos, en general los chilenos utilizamos muchos medicamentos, los chilenos somos malos para el dolor, por ejemplo. Entonces, de hecho, los medicamentos más utilizados están los analgésicos, siendo el paracetamol el número 1 de los medicamentos más utilizados por nuestra sociedad. En general, podemos decir también de que hay ocasiones en las cuales las personas también inducen al profesional a prescribir medicamentos que muchas veces no lo requieren por una recomendación de una vecina, recomendación de un vecino, temas que vamos a ir abordando más adelante.
Lo decíamos al principio, Daniel, y tú lo corroborabas en el índice de todas las personas, que los chilenos somos muy buenos para consumir fármacos sin prescripción. Y el uso habitual, ¿cierto?, del paracetamol, que es como el fármaco más consumido por las personas. El llamado que hacen los expertos es hacer un uso racional de medicamentos. ¿Qué significa esto en palabras simples para las personas que hoy día no son del área de la salud y que no están familiarizadas probablemente con estos conceptos, y que cuando su médico o cuando escuchan los consejos no relacionan el concepto o no entienden este concepto? Bueno, el uso racional de medicamentos tiene una variable o una definición que puede ser muy amplia desde el punto de vista del nombre, que va a usar de una manera adecuada. Ahora, la Organización Mundial de la Salud lo define en 5 correctos, que puede hacernos más simple la definición, que habla del medicamento correcto, para el paciente correcto, a la dosis correcta, por el tiempo correcto y al menor costo posible. ¿Qué es esto? Que si yo soy una persona, por ejemplo, hipertensa, tengo que tomar un medicamento que sea para la hipertensión y que también esté adecuado a mi persona. Por ejemplo, si yo fuese una persona mayor a 65 años, debía ser un medicamento que no fuese dañino para mi estado fisiológico. También en dosis recomendadas o indicadas que se van viendo en la literatura y en los estudios, y por un tiempo adecuado. Muchas veces se falla en indicar la duración del tratamiento, y hay personas que terminan tomando medicamentos de por vida, tratamientos que probablemente podían durar una semana o un mes como máximo. Y la gente se acostumbra a tomar estos medicamentos y deja de acudir al médico, concibiendo a sí mismo de que el médico le indicó ese medicamento y lo tiene que tomar por siempre, sin considerar que tiene que haber exámenes de por medio o alguna evaluación. Y el último punto muy importante, que es al menor costo posible, lo cual no siempre recae en el costo directamente de bolsillo o cuánto yo puedo pagar por medicamento. De hecho, en la última encuesta nacional de la salud se vio que cerca del 64% de las personas adquieren medicamentos a través del sistema público de manera sin un pago aparte, o sea, cubierto por el seguro de salud público. Pero sin embargo, hay un activo que nunca consideran, que es el tiempo de vida saludable que se pierde cuando nosotros hacemos un uso irracional de nuestros medicamentos. Es decir, si yo mi medicamento no lo uso porque no soy la persona adecuada y no es el medicamento adecuado para mí, no lo utilizo a la dosis correspondiente ni por el tiempo correspondiente, puede ser de que mi estado de salud empeore. Por ende, voy a tener que nuevamente acudir a una consulta médico, perder tiempo de mi vida saludable, volver a adquirir otra terapia, y pueden pasar meses de que yo me mejore. Pasa mucho con las terapias de antibióticos, que las personas, al mejorarse antes del periodo de tiempo recomendado, que dependiendo del tratamiento puede ser 5 o 7 días, lo utilizan, a los 3 días se sientan mejor, dejan de utilizarlo y después pueden caer en el riesgo de que vuelva la misma infección ya con una resistencia al tratamiento anterior. Es decir, que el antimicrobiano ya no le va a hacer efecto. Por ende, es muy importante el uso racional de los medicamentos, principalmente cuando tenemos una sociedad en la cual está impulsada a utilizar medicamentos, ya sea indicado por profesional o automedicado. En este mismo sentido, Daniel, ¿de quién es la responsabilidad de realizar este uso racional de medicamentos? ¿Del paciente, de la persona o de los profesionales que prescriben los medicamentos? Muchas gracias por tu pregunta, Eva. En este aspecto es importante considerar que es una responsabilidad completamente compartida, ya porque nosotros los profesionales de la salud tenemos el deber de educar a la población en cuanto a materia de tratamientos y medicamentos corresponde. Por ejemplo, una persona debidamente debiese adquirir sus medicamentos en una farmacia donde hay un profesional farmacéutico y auxiliares para apoyarlo. Entonces, debiesen de ellos poder ser el filtro de si un medicamento corresponde utilizarlo, ya sea con receta o sin receta. También nosotros dentro del deber que tenemos de educación, tenemos que entender que la persona no tiene por qué saber muchas veces los riesgos. Muchas veces en consultas médicas que tienden a ser abreviadas por el tiempo disponible, no se alcanza a dar todas las explicaciones pertinentes del tratamiento. Entonces la persona no sabe por cuánto tiempo tiene que utilizarlo o si puede utilizarlo o no. Y también hay una cultura de creer de repente en medios informales, por ejemplo, lo que podemos ver en redes sociales, que ahora con el acceso a la información, podemos ver mucha información disponible. Entonces ahí los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad muy importante en educar y poder
acercar la información correcta a las personas, evitando las brechas que esto significa. Muchas veces el médico puede pensar que le explicó todo al paciente, pero lo hizo utilizando terminología más clínica, en la cual el paciente no entendió. Entonces, ¿qué va a pasar? Finalmente, la persona va a entender otra cosa, va a haber un flujo de información, no va a haber una comunicación efectiva, y puede que termine siendo un uso racional de los medicamentos. Así que, si bien como profesionales de repente somos buenos para señalar y decir el paciente utiliza más los medicamentos, nosotros no restamos nuestra responsabilidad, a donde yo estimo que es un 50 y 50. Quizás 51 para el profesional de la salud y el resto 49 para el usuario. Eso es muy importante. Muchas veces creemos, ¿cierto?, que la responsabilidad es de las personas y es lo que probablemente podríamos haber creído, pero hay responsabilidades compartidas, pero siempre primero uno, ¿cierto?, haciéndose responsable de su salud. Tú lo decías, muchas veces la terminología o el lenguaje que usamos para algunas indicaciones muchas veces no son entendidas o comprendidas por los pacientes, por las personas que no tienen conocimiento de conceptos médicos o de salud. Cuando hablamos de automedicación, ¿a qué nos referimos? Bueno, la automedicación corresponde a un proceso en el cual la persona hace uso de un medicamento sin que ésta tenga una indicación médica debida. Para eso es importante tener conocimiento de cómo son las condiciones de venta de los medicamentos. En Chile los medicamentos tienen la venta directa, que es cuando son medicamentos que se consideran suficientemente seguros para no requerir de una indicación médica, y luego vienen los medicamentos que son con receta simple, receta retenida y receta cheque. ¿Ya? La automedicación se produce principalmente por el uso indebido de medicamentos y sin una supervisión de un médico, acercando principalmente a medicamentos que son con receta médica. Los medicamentos que son con que son con venta directa, o sea, que no requieren de una receta médica, las personas pueden hacer uso de estos, pero es importante ahí la información del profesional, ya que normativamente los medicamentos tienen que expenderse en una farmacia, las cuales están bajo la tutela de un farmacéutico, quien tiene el deber de buscar cómo educar a la población o emitir esta información a través de sus auxiliares. Ahora bien, en el día a día, la persona puede adquirir muchos medicamentos en la farmacia, lamentablemente, que requieren de una receta médica, pero la persona por conocimiento cree que ya no requieren receta médica. Por ejemplo, es el caso de los antihistamínicos, como por ejemplo clorfenamina, levocetiricina, loratadina, son productos que requieren de receta médica y ahí la gente tiende mucho a automedicarse. Entonces, con respecto a la automedicación, lo principal que hay que tener claro es que corresponde al uso de medicamentos que conllevan receta médica sin una correcta indicación. Súper, súper claro. ¿Y cuándo esta automedicación puede llegar a ser un problema? La persona, y sobre esto mismo, ¿cuándo, cierto? ¿Por qué las personas toman tantos fármacos sin necesidad muchas veces? Lo hemos visto en muchos casos, que hay personas que toman una pastilla por si acaso, o que hay fármacos de libre acceso y por lo tanto todos los días se toman un fármaco sin tener muchas veces ninguna sintomatología. Bueno, en el caso de la automedicación, esto puede conllevar a ser un problema, principalmente cuando se lleva un uso irracional pensando en que no es el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Muchas veces se da el tema de que una vecina puede recomendar un medicamento o una persona por costumbre, decía, el médico siempre me daba esto cuando yo me resfriaba y lo sigo tomando. Medicamentos como por ejemplo la clorfenamina, uno que lo ve tan simple, puede causar muchos estragos en personas mayores, generando, porque este medicamento posee una alta carga anticolinérgica, que esto se radica o se traduce en unos efectos adversos muy importantes para las personas mayores, dentro de los cuales está principalmente constipación, riesgo de taquicardia y riesgo de desencadenar un estado de delirium, o deterioro cognitivo, en el cual se puede confundir después con otra patología. También suele pasar de que las personas, medicamentos que utilizan o que se automedican con ellos, no los consideran al momento de atenderse con el médico. Es decir, el médico le dice qué medicamentos toman, ellos indican una terapia crónica de base, pero los cuales usan para automedicarse, no lo indican. Y también aquí cae mucho el
tema de los medicamentos o productos naturales, que tampoco consideran las personas que pudiesen generar algún efecto en salud, siendo que muchos sí lo generan. Y muchos de los efectos adversos, reacción adversa o deterioros que se ven en personas mayores se da porque utilizan medicamentos o productos naturales sin considerarlos con esto, y estos interaccionan con los mismos medicamentos de base. Cuando vamos a estadísticas también de la última encuesta nacional de la salud, se ve que cerca del 50% de los productos naturales las personas lo adquieren porque se los automedican o se los autoindican. Entonces ahí volvemos a caer al tema de la información. Es súper importante que como profesionales de la salud, igual este mismo espacio que tenemos ahora, poder otorgar información correcta, indicar dónde buscar, dónde consultar. A mí cuando me preguntan, yo digo, si tienes una farmacia cerca, ve a preguntar, ya que las farmacias tienen que contar con un químico farmacéutico de por ley, que es un profesional de la salud, donde puedo destacar, que es uno, yo diría que el único, si me equivoco me corrigen, que te puede realizar una consulta gratuita sin tener que comprarle un medicamento. Tú vas a la farmacia y pides hablar con él. Y puedes orientarte en esta materia. Si no, de lo contrario, si tienes acceso a tu médico o cualquier otro profesional de la salud, de algún centro de salud cercano, debes aprovechar la instancia siempre para resolver tus dudas, pero nunca resolverlas con vecino, vecina o amigos. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos todas las personas? Aquí nos incluimos todos porque muchas veces todos hemos consumido fármacos sin la debida prescripción y consultando a través de amigos o vecinas, que es lo que tú mencionabas. Daniel, ¿cuáles son los principales riesgos que corre una persona al automedicarse? Sobre todo aquellos grupos de riesgo, adultos mayores. Sabemos que los niños probablemente están mucho más resguardados porque los padres se preocupan de que los medicamentos probablemente no estén al alcance. Pero al caso de aquellas personas que racionalmente, digamos, consumen fármacos, ¿cuáles son las principales, digamos, consecuencias que podrían tener? El uso irracional de los medicamentos, como mencionaba en un momento, tomando estos 5 puntos indicados por la Organización Mundial de la Salud, siempre va a radicar va a haber una pérdida de tiempo de vida saludable, que puede ser en varios aspectos. Por eso es importante la indicación del profesional médico. Hay muchos casos en los cuales las personas consideran a los niños como personas grandes, pequeñas, por ende pueden considerar de que, pero si le doy este mismo medicamento en dosis más atenuada, no debiese causar estragos. Pero los niños están en desarrollo fisiológico, por ende hay medicamentos que no debiesen usarse, por ejemplo, como la loratadina, que no tiene estudios en niños menores de 2 años. Y de hecho, para síntomas alérgicos, como todavía no han desarrollado todo su sistema inmune, es muy difícil que presenten alergia y naturalmente se tiende a utilizar ese medicamento para lo que son las congestiones nasales. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y siempre consultar al médico, quien hace una valoración riesgo-beneficio de qué riesgoso, le doy el medicamento o no le doy el medicamento. También es importante en las personas mayores que ya tienen un cambio fisiológico que es notorio también, en lo cual su respuesta a los medicamentos también cambia. Por lo mismo, medicamentos que a una persona cuando joven la hacían bien, como la clorfenamina, en personas mayores ya puede causar más estragos o mayores problemas. Entonces, ahí es cuando se empieza a convertir en un riesgo la automedicación. También el usar medicamentos y usarlo en conjunto con productos naturales. Por ejemplo, esta famosa hierba de San Juan, que se utiliza, o se dice que se utiliza para lo que son trastornos de salud mental, depresión, que tiene estudios que demuestran que sí tiene un efecto. Pero ¿cuál es el problema? Si yo estoy utilizando medicamentos de base, van a interaccionar y van a aumentar su efecto. Por ejemplo, con lo ansiolítico aumenta el efecto ansiolítico, con los antidepresivos aumenta el riesgo de un efecto adverso a los antidepresivos, conllevando a palpitaciones, náuseas, vómitos. Entonces es muy importante tener en consideración todos esos riesgos. Con esto tampoco recomiendo que si ustedes toman productos naturales, dejen de tomar sus medicamentos de base y utilicen los productos naturales. No, por nada del mundo. Lo importante es que lo conversen siempre con su médico. Como se habla tanto se ve tanto el acceso o de repente tanta información, porque yo sé que los medicamentos son un tema muy crítico para la sociedad, es importante saber que este producto son un bien esencial para la población y tienen que usarse debidamente. Los medicamentos, como dijo Paracelso, hay que tener siempre en consideración de que el veneno lo hace la dosis. Así que es importante tener siempre en consideración que el riesgo de un mal uso va a conllevar a un
una pérdida de tiempo de vida saludable, que puede radicar en mayores gastos en hospitalización, tener que usar nuevamente otro medicamento, o el riesgo también que podría ser mortal en algunas veces. Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que podrían ser las recomendaciones generales que se pueden entregar para hacer un uso racional de los fármacos que consumimos? Bueno, la recomendación general siempre es la información, que tienen que informarse bien con un profesional de la salud. De repente en páginas disponibles aquí en Hospital Digital tenemos esta disponibilidad de charlas semanales. Importante también en las farmacias, que lo resalto como un medio en el cual tú puedes acudir y consultar con un farmacéutico directamente en tu centro de salud. Siempre les recomiendo a los usuarios y pacientes que acuden a una consulta médica no salir con dudas. Si tienen dudas, pueden ir a una farmacia, pueden ir con el mismo médico de nuevo, ocupen las vías que sean. Pero siempre tienen que estar seguros, de repente llevar una libreta escrita todas las dudas, para que se vayan con todo resuelto. Si no le quedan claro, buscan otra opinión, pero nunca utilizar nada si ustedes no están seguros. No utilicen nada que ustedes vieron en la tele que podía servir. De hecho, ustedes saben que, bueno, aprovechando de explicar, de que por ley a los medicamentos que se expenden con receta médica no se les debe hacer recomendaciones o comerciales, a diferencia de estos que se venden con venta directa, por ejemplo, el paracetamol, que podemos ver muchos comerciales de eso día a día. También, por ejemplo, el caso de la aspirina, que también veíamos que recomendaba el uso de aspirina diaria para prevenir un infarto, siendo que esto se tiene que utilizar en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular cuando ya han tenido algún evento cardiovascular complicado. Entonces, independiente de eso, siempre tienen que ser recomendados por un médico, más aún cuando se trata de una terapia crónica. No existe el por si acaso. Siempre tienen que consultar bien los síntomas. Yo sé que hay veces que hay enfermedades que se repiten y uno puede tender a creer que el medicamento que antes utilizó puede ser nuevamente el que les va a servir de nuevo, pero para eso siempre los llamo a consultar, principalmente con los antibióticos, que los antibióticos está demostrado que las bacterias se adaptan a estos y después el mismo antibiótico que antes me hacía efecto, más adelante no me va a hacer efecto. Nos has explicado, Daniel, qué es el uso racional, qué es la automedicación. Sin embargo, aún así, las personas tienden a automedicarse. Al parecer no basta, ¿cierto? No pareciera con escuchar que es riesgoso. Sin embargo, tenemos, como tú bien lo decías, muchos fármacos de libre acceso. ¿Qué podemos hacer o qué crees tú desde el punto de vista de la difusión, de las campañas, de nivel gubernamental? ¿Qué más se podría hacer para evitar este uso irracional de fármacos en las personas? Bueno, esta pregunta es una pregunta igual compleja porque ahonda quizá a políticas públicas bastante grandes que se deberían hacer en materia de uso racional, ya que el uso racional es una tarea de todos, incluyendo tanto a profesionales de la salud como a los mismos pacientes y también a las informaciones. Yo lo que buscaría en un primer lugar es de que los medicamentos se expendan en los lugares donde correctamente tienen que expenderse, que son farmacias, botiquines, almacenes farmacéuticos. Entonces, por ese lado, es fundamental que se potencie esa parte y las fiscalizaciones que la Seremi, yo sé que lo hace, hasta ahora es el ISP el que fiscaliza también, bueno, que las farmacias también cumplan con las indicaciones de vida, almacenamiento, temperatura. Mucha gente adquiere medicamentos por otros lados, que son, por ejemplo, en ferias libres o en almacenes donde ni siquiera sabemos si es que están en las condiciones de temperatura recomendadas por el fabricante para que el medicamento esté lo más estable posible para que haga efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí ya se parte haciendo un uso irracional, ese punto de vista. Ahora, el problema es que si nosotros radicamos que vemos que las farmacias están concentradas, principalmente en zonas céntricas o en zonas de alta concurrencia, por ende, también otra recomendación, si podemos explayarnos en cuanto a idealizar, es la posibilidad de que estas se expandan, de que exista la previsión, o antiguamente se conocía como ley de circuito, de que tenga que haber una farmacia cada ciertos metros para fomentar el acceso a las personas a los medicamentos, que es lo más importante de eso. Para poder tener un uso racional tenemos que tener un correcto acceso. Ahora, también para combatir la automedicación se requiere mucha información de los profesionales. Yo hablo,
antiguamente cuando estaba en atención primaria tenía la oportunidad de hacer charlas a personas y tocábamos también el tema de la automedicación, y como profesional de la salud yo sé que independiente de las campañas que hagamos, la gente igual lo va a hacer. Entonces lo importante es apelar a una automedicación responsable. ¿Qué es esto? Es una automedicación informada y solamente con medicamentos que se expenden sin receta médica, en las cuales las personas sepan, por ejemplo, si yo soy hipertenso, qué medicamentos puedo tomar, qué medicamentos no puedo tomar. Si yo, por ejemplo, uso terapia anticoagulante, puedo tomar paracetamol, etcétera. Se pueden tomar todos esos casos, y nosotros como profesionales nunca olvidar que tenemos el deber de fomentar el uso racional de los medicamentos y también estilos de vida saludables. Perfecto. Daniel, ¿cuáles son los principales síntomas de una intoxicación medicamentosa? Sabemos que los factores de cada persona, ¿cierto?, son distintos y que el efecto de un fármaco en una u otra persona puede ser muy variable. Pero en general, una persona que está en la casa, que no tiene conocimientos del área de la salud y que probablemente cree o se haya tomado un fármaco, ¿cuáles son como los principales síntomas, o muy a modo muy general, que esta persona podría observar frente a una intoxicación con un fármaco? Bueno, muchas gracias, Eva, por la pregunta. En este punto es bastante amplio, ya que los efectos van a depender del medicamento. Hay medicamentos que presentan un efecto, o sea, en cuanto a intoxicación estamos hablando, presentan efectos principalmente más directos, que uno puede determinar que corresponde a una intoxicación por el fármaco. Entonces, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, clonazepam, la persona va a andar somnolienta, probablemente esté durmiendo y pueda dormir hasta una semana, si es que se intoxica con este medicamento, y va a saber que es alusivo a ese. Por ejemplo, en el caso de antihipertensivos, si uno ya sufre o se sobredosifica, ya sea intencional o no intencional, una baja de presión abrupta. Pero también tenemos otros casos como el del paracetamol, que puede ir por fases, en las cuales en una primera fase no vamos a saber qué es el paracetamol porque da síntomas muy inespecíficos, como dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor en el nivel costado derecho superior, donde se encuentra el hígado, y los cuales, a medida que va evolucionando, uno se va percatando de que se debe a una intoxicación por paracetamol, ya que el paracetamol, principalmente su intoxicación, es que genera un daño hepático, es hepatotóxico. Entonces, cuando tenemos estos tipos de intoxicaciones, lo importante que tenemos que considerar son dos puntos. Primero, es la parte preventiva, prevenir las intoxicaciones. Hay intoxicaciones principalmente que son en niños que son involuntarias, cuando ellos tienen fácil acceso a los medicamentos, por ende es muy importante siempre guardar los medicamentos en un lugar seguro. Cuando son en caso de personas mayores o personas que tienen problemas o dificultad para ver, de visibilidad, hay que tener en conocimiento o poder ayudarlos. Es muy importante la red de apoyo con la administración de medicamentos, que a veces pueden tomar mal un medicamento por desconocerlo. De repente la gente que adquiere medicamentos por el sector público, sabemos que como estos se adquieren a través de la Central Nacional de Abastecimiento, no siempre llega el mismo medicamento. Entonces, cuando la persona lo reconoce porque esa es la pastillita azul, por ejemplo, los sartán, pero después llegó blanco, pueden confundirse y no tomarse su medicamento o confundirlo con otro y tomarlo en otras dosis indebidas. Entonces lo importante ahí son las redes de apoyo, que erradicamos nuevamente lo que es la información. Entonces, como recomendación, en cuanto a las intoxicaciones, porque siempre varía el tipo de medicamento, es tener el conocimiento, primero prevenirlas. Después, si estamos en una fase, en un momento de intoxicación, siempre tener a mano los medicamentos que se usan en casa, guardados en un botiquín, para que en caso de que pregunten, por ejemplo, la intoxicación de paracetamol, que dentro del primer día, los primeros síntomas que pueden dar no son específicos del paracetamol, como náusea y vómito, y después ya desde el segundo día en adelante ya se empiezan a ver los daños hepáticos. Ahí tener conocimiento cuáles medicamentos están al alcance, cuáles están en la casa, para darle esa misma información al clínico y poder ya empezar desde antes a tratar esta reacción adversa. Hay que tener mucho cuidado también. Una recomendación que se hace sobre las intoxicaciones es ya no se recomienda directamente lo que es inducir el vómito, porque muchos medicamentos se vuelven volátiles con la acidez estomacal, entonces al vomitarlo se pueden inhalar después. Entonces en esos casos, o diluirlo, o tomar mucha agua y ya acudir al médico, o principalmente a veces pastillas de carbón, etc. Pero lo importante es que puedan acudir directamente a un centro asistencial en caso de encontrarse en algún riesgo o sospecha de una intoxicación. Y siempre tener a la mano, si por ejemplo tengo un familiar que tiene algunos síntomas depresivos y tengo medicamentos cuales yo veo que puede hacer un mal uso, tengo que alejarlos de él
o manejarlo yo directamente. También existe mucho uso de los jóvenes por parte de estupefacientes y psicotrópicos, también no dejarlo a su alcance, ya que sobredosis que pueden ser mortales, por el caso de medicamentos con fenobarbital. Entonces, tenemos que tener siempre al alcance de la mano los medicamentos y conocer sus riesgos. Si yo tengo un medicamento de ese tipo en la casa, ese tipo de familia de medicamentos, un medicamento epiléptico, un medicamento ya más complicado, tengo que saber por qué lo estoy tomando y tratar de almacenarlo de una manera adecuada, también lo que permita a que solamente la persona que tenga un correcto manejo pueda tener acceso y administrárselo a la persona que lo va a requerir. Importantes recomendaciones, y tú hablabas o mencionabas muchos fármacos que las personas que están conectadas y que están escuchando tus recomendaciones, muchas veces pensarán que hay fármacos de nombres muy raros que, como bien tú lo decías, pueden ser mortales, pero hay fármacos con los que estamos muy acostumbrados, muy familiarizados, como es el paracetamol, sin la intención de satanizarlo, pero que no es inofensivo, que muchas personas lo consumen a diario por cualquier molestia, y es un fármaco que recurrentemente las personas utilizan, y tú mencionabas que uno de sus principales efectos es el daño hepático, y que podría, ¿cierto?, causar enfermedades graves. Eso es súper importante. Creo que todas las personas que hoy día están conectadas hemos visto que han llegado hartas preguntas que te las vamos a hacer, Daniel, para que podamos contestarlas, ojalá todas. Vamos a tratar en el tiempo de poder contestarle y resolver las dudas de todos de quienes nos han escrito. Por último, antes de pasar a las consultas de las personas que están conectadas hoy día con nosotros, ¿qué le recomendarías tú en tu rol de profesional de químico farmacéutico a los profesionales del área de la salud para combatir la automedicación en la educación y todo lo que tiene relación con este tema del uso racional de los fármacos? Muchas gracias por la consulta, Eva. Bueno, en cuanto a combatir lo que sería la automedicación y fomentar lo que es el uso racional, que es, como bien lo dije durante toda esta presentación, es una tarea de todos, es una tarea tanto del profesional como del usuario. Es importante, en este caso, poder que los profesionales de la salud puedan indagar en todos los tipos de medicamentos y las conductas que pueden tomar las personas. Hay veces que conductas podemos no considerar, no preguntarlas o pasarlas por alto. Por ejemplo, también ciertos pueblos originarios, no sé, por ejemplo, los mapuches tienen también su medicina tradicional, en la cual ellos probablemente entre una medicina empírica y la tradicional de ellos van a preferir la de ellos. Entonces también uno como profesional tiene que adaptarse y tampoco imponer. También saber que la persona tiene una decisión sobre él, pero dentro de esa decisión que va a tomar es ver qué es lo que podemos hacer. Primero siempre explicar los riesgos, cuáles son los riesgos de un uso indebido, de un sobreuso, si usted está tomando este medicamento y lo usa de manera mal, esto es lo que le puede pasar, o puede ser de manera habitual. Si usted va a tomar clorfenamina, por ejemplo, una persona que sí, que puede tomarla, normalmente va a producir sueño, puede chocarse, lo utiliza, perfecto, entonces la persona ya va a tomar como cierto resguardo al momento de pensar en usarlo por una manera, de una manera automedicada. También es importante para los profesionales de la salud no caer en las insistencias de los pacientes por prescribir ciertos tipos de medicamentos, que a veces es un error que se puede dar porque el paciente muchas veces puede estar acostumbrado a pedir consulta médica solamente porque solamente por adquirir la receta, que también es una distorsión o destrucción del acto médico, en lo cual lo convierte en como yo tengo que ver a un médico, el médico es igual a una receta. Si el médico no me hace una receta, es igual a un mal médico. Cosas a las cuales tenemos que romper esos paradigmas y buscar cómo demostrar que muchas veces hay terapias que se pueden tratar sin medicamentos, que nosotros, nuestro estado basal no requiere de medicamentos para estar bien, y si es que lo requiere es porque tenemos alguna terapia de base que lo está pidiendo y este medicamento nos viene a ayudar. Como lo dije en el principio, y lo decía hace muchos años Paracelso, es que el veneno lo hace la dosis. Es decir, un medicamento que normalmente me hace bien, si yo lo utilizo de manera indebida, puede convertirse riesgoso para mí. Entonces, la invitación a los profesionales de la salud es siempre indagar en cómo es el comportamiento de la persona frente a sus medicamentos, si se automedica o no, si es adherente a la terapia, o sea, si toma su medicamento según la indicación del médico, si es que utiliza productos naturales y qué productos naturales y por qué los utiliza. Siempre generar esa confianza. Destruyamos la simetría que existe entre el profesional
y el paciente, que ahora, de hecho, se llama usuario porque hace uso de nuestro sistema de salud y de nuestros servicios que nosotros prestamos y le da un rol más activo que el de paciente, que es de alguien que tiene que tener paciencia para adquirir una atención médica. Entonces, el rol es que como profesionales de la salud no nos olvidemos de nuestro rol educador hacia la población. Tú lo mencionabas durante esta última explicación que nos diste, y en ese mismo tenor va la consulta que nos hacen en el chat, y nos preguntan, si sufrió una enfermedad por segunda vez, ¿puedo repetir la receta médica que me dio el especialista en la primera oportunidad? ¿O esto sería automedicarme? Muchas gracias por la consulta. Yo creo que es una pregunta muy típica que pueden tener las personas. Siempre para hablar de una automedicación irresponsable, eso recae cuando el medicamento requiere una prescripción o indicación médica, que es porque tiene algún riesgo o no es lo suficientemente seguro para utilizarlo. Entonces, frente a ciertas condiciones que se vuelven a repetir, es importante que usted pueda consultar con el profesional debido para poder acceder al medicamento adecuado, siempre en el marco del uso racional. Recordemos que los medicamentos no son dulces ni son algún bien de que yo puedo tenerlo por si acaso. Muchas veces se recomienda igual tener en la casa botiquines caseros con medicamentos que son sin receta médica, como por ejemplo el paracetamol, que lejos de satanizarlo porque tiene una reacción o un efecto grave que es muy severo, es un medicamento que es seguro y por eso se expende sin receta médica. Entonces, en esos casos, cuando uno vuelve a tener la enfermedad, es importante que tenga un profesional médico. Ahora, lo que también uno podría hacer es que con el mismo médico decirle, doctor, ¿sabe qué? Si vuelvo a presentar lo mismo, ¿qué hago? El doctor te puede guiar y te puede orientar y le puede decir, acuda a la consulta, le voy a dejar una receta por si acaso, en caso de que se repita, o el doctor le dice, ¿sabes que esto no se debería repetir? Si se repite, venga automáticamente conmigo. Entonces, eso ya iría direccionando a hacer un uso racional de los medicamentos. Tenemos otra consulta en el chat, otra pregunta que nos hace y dice, ¿qué tan peligroso es automedicarse con antibióticos? Recientemente tuve síntomas de una infección urinaria y decidí tomar un antibiótico que tenía en casa. No sé qué tan efectivo fue. Muchas gracias por la consulta. También los antibióticos son un tema súper importante, pensando principalmente de que atacan a bacterias que son seres vivos. Y los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos y generar mecanismos para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno presenta infecciones urinarias recurrentes o, si bien cualquier tipo de infección, y uno tiende a repetir los antibióticos y a veces no por la terapia completa que indica el profesional, las bacterias pueden sobrevivir y después pueden atacar con más fuerza. Naturalmente, el riesgo que desencae por ahí no es tanto por el antibiótico, siento que igual hay antibióticos que generan efectos adversos complicados si uno lo usa mal, como por ejemplo la nitrofurantoína, que también es hepatotóxica, es decir, genera daños hepáticos. Daño hepático. Entonces, es importante ahí tener en consideración de que el uso de una o de un medicamento como un antibiótico de manera recurrente y un uso indebido, es decir, no por la cantidad de días indicado, no indicado por un profesional médico viendo cuál es el tipo de patología, puede desencadenar que la bacteria después sea resistente y después el antibiótico no me haga efecto y tenga que utilizar otro ya más caro o un medicamento de otro tipo. Hay muchos cuidados, medidas paliativas que se pueden utilizar, por ejemplo, para la gente que tiene infecciones urinarias recurrentes, y tienen que irlo directamente con su profesional médico, dependiendo de su condición de salud, de su edad, etc. Otra pregunta que nos hacen en el chat dice, ¿qué pasa cuando uno se resfría y tiende a tomar paracetamol o ibuprofeno? Eso es recomendable, ya que siempre me siento congestionada, tomo eso y después se me quita el malestar. Aquí vamos de la mano al tema de la automedicación responsable. Medicamentos como el paracetamol, son medicamentos que se expenden sin receta, pueden ser utilizados en casos de emergencia. Ahora, uno igual tiene que considerar ciertos síntomas. Si uno sufre recurrentemente dolores de cabeza, ya no es normal, algo está pasando. ¿El paracetamol qué va a hacer? El paracetamol es un analgésico, va a quitar el dolor, pero no va a curar la causa del dolor. Que a veces puede ser una causa de estrés, puede ser quizás porque tiene una alza de presión, o muchas razones más.
Entonces es importante, en ese caso, si uno se va a automedicar, puede hacerlo de manera responsable con medicamentos que no requieren receta médica, pero siempre teniendo en consideración de que si se repite, yo no puedo estar repitiendo el medicamento, sino que la condición ya debe ser evaluada por un profesional, porque no es normal estar teniendo dolores de cabeza de manera muy recurrente. Sí, por ejemplo, situaciones de estrés, situación que hace mucho calor, situación que dormí mal, cosas que ya son más de tipo sociodemográfica o que van relacionados con nuestro estilo de vida. Y a veces también, hasta la misma solución de fondo sería cambios de estilo de vida de base. Pero el medicamento como uso o como automedicación responsable, que es a lo que tenemos que apelar, que las personas si van a utilizar un medicamento sin receta lo sepan, lo usen utilizando sabiendo cuáles son sus riesgos de usarlo y cuánto es lo recomendado para utilizar, y para eso pueden consultarlo en una farmacia. Ese es o sea, en resumen, ese es el llamado que nosotros hacemos, a que haga una automedicación responsable. No es inseguro si es que corresponde a un medicamento que se puede expender sin receta médica. Lo importante es no normalizar situaciones que no debiesen ser normales. Otra pregunta que nos llega en el chat dice, ¿el ministerio cuenta con cifras de automedicación actualizadas? Y tú lo comentaste en un principio, ¿se considera en las preguntas de la Encuesta Nacional de Salud el tema de la automedicación o del uso racional de fármacos? Bueno, cifras actualizadas, la última sería la de la Encuesta Nacional de la Salud 2017, por ende yo creo que ya es tiempo de quizás actualizar lo que serían las cifras directamente a la automedicación. La del 2017 hicieron como un impacto, una búsqueda un poquito más grande en cuanto a lo que medicamentos se trata. ¿Ya? Déjeme, ¿me podría repetir la segunda parte de la pregunta, Eva? Que la perdí. Sí, la segunda parte dice si se considera dentro de las preguntas de la Encuesta Nacional de Salud. Bueno, dentro de las consultas que se dieron, o las preguntas del que tomó la Encuesta Nacional de Salud, o al menos los principales resultados que se han analizado, es el cómo se utiliza el medicamento y dónde lo adquirió, que igual va a hacer alusión principalmente a la automedicación. Si vemos esa encuesta, podemos ver del 2017 que cerca del 90% de las personas dicen haber adquirido su medicamento por parte de un profesional médico, seguido de un 6% que es yo mismo, automedicado, y luego vienen los profesionales como odontólogos, matronas, que son profesionales que prescriben, también sale mencionado el químico farmacéutico. No está consultado directamente. Probablemente en la siguiente debiesen indagar más, porque en materia de medicamentos es algo que es muy necesario hoy en día, porque ya tenemos una sociedad que utiliza una sociedad medicamentalizada, o sea, que ya tiende a utilizar medicamentos porque siente que su estado basal de salud lo requiere. Entonces, y ese ya considerar o ahondar más profundo en esa pregunta, tanto como la automedicación como la adherencia. Ahora, en la pasada se vieron otros tipos de consultas, como el uso de medicamentos potencialmente inapropiados en personas mayores, como medicamentos que no se recomiendan utilizar en personas mayores, entre otros. Así que, pero yo creo que año a año la Encuesta Nacional de la Salud debiese ir considerando más estos datos para ir ya engrosando, porque ya somos una sociedad que ya utiliza bastante medicamentos. Otra consulta, Daniel, que tiene relación un poco con una pregunta que nos hacen por el chat, pero que sin embargo muchas personas pueden sentirse identificadas, que probablemente producto de la pandemia, del poco acceso, ¿cierto?, del confinamiento en general, de que las personas no han podido asistir a sus controles de salud, o muchas veces han dejado de ir por miedo a contagiarse en las urgencias o de ir a un centro médico, se automedican. ¿Cuál sería la recomendación general? Porque una persona nos pregunta acá que si es bueno, dado que no han ido a sus controles, consumir fármacos que hoy día se promocionan, dice, en la televisión, y que muchas veces los consumen para no ir o por miedo a contagiarse en un centro médico. Muchas gracias por la consulta. Esa consulta, yo creo que a todos los profesionales de la salud nos tocó vivir el momento en el cual vimos que la gente no quería salir, no quería asistir a sus controles, no podía acceder a las farmacias. Se permitieron en muchos centros asistenciales
renovado automáticamente recetas, se buscó la manera de hacer entrega a domicilio de medicamentos, pero también hubieron gente que quizás no pudieron acceder a beneficios de esa manera y estuvieron quizás obligados a continuar sus terapias. Y lamentablemente lo que vamos a ver después de que la pandemia empiece a bajar o que ya se finalice, vamos a ver un montón de personas que están descompensadas en sus terapias de base. Por ende, la recomendación ahí es la siguiente en cuanto a las personas que tienen terapia crónica. Las personas que tienen terapia crónica y no lograron controlarse, porque no tuvieron ningún medio al cual pudieron acceder a una hora médica, no se atrevieron a salir y continuaron sus terapias, en realidad yo creo que eso es lo mejor que podían hacer en ese momento, ya que, no sé, un diabético que deja de tomar o se deja inyectarse insulina o tomar su metformina, puede empeorar mucho su estado basal de salud y llevar a casos peores o extremos, como amputación de miembros, en el caso de los prediabéticos. Entonces, en esos casos es importante, es una buena decisión, o la menos mala, el haber podido acceder o continuar esas terapias. Ahora, personas que no tomaban medicamentos y creyeron necesitarlos durante la pandemia, ahí recaemos en un riesgo. ¿Ya? Ahora vemos bien de que durante la pandemia también mucha gente se sintió encerrada y probablemente tuvieron muchos problemas, ya sea de estrés o ansiedad, y que recayó en tener que utilizar o automedicarse con medicamentos que le recomendó un familiar, la vecina. Ahí ya vamos a un uso irracional. Ahí no es recomendable porque no sabemos qué es lo que podría pasar con esa persona o cómo va a responder al medicamento. Vale, rápidamente, antes de terminar ya, la última pregunta: ¿dónde podemos encontrar información fidedigna, confiable en relación a este tema que tú puedas recomendarnos para las personas que nos están escuchando? Bueno, muchas gracias por la consulta. Para poder acceder a información, lo importante es que sea de profesionales certificados en cuanto a materia de medicamentos se trata. Tenemos, por ejemplo, este mismo canal que ofrece Hospital Digital hoy en día, que es Hablemos de Salud, donde las personas pueden ver los temas de interés. Si no me equivoco, corrígeme Eva, creo que esto queda disponible en el canal de Hospital Digital de YouTube. Y también las mismas charlas de Hospital Digital que realizan o que realizaron durante la pandemia y que también están disponibles para que la gente las pueda observar y pueda sacar sus conclusiones. También muchas iniciativas que han tomado profesionales a través de sus Instagram, que empezaron a promocionar medidas saludables. Bueno, yo comento también que por mi parte yo tengo un podcast que se llama Audio Boticario, que lo realizo en conjunto un colega, Sergio Loyola, que lo pueden encontrar en Spotify, donde también hacemos recomendaciones un poco más amigables y cercanas para las personas de salud, para tratar de romper la brecha entre el profesional y el usuario. Entonces, los invito también a utilizar o a buscar los canales que son debidamente correctos o en los cuales tenemos la oportunidad de que un profesional nos pueda entregar información correcta y debida. Y también las farmacias, que es un lugar donde se acerca la salud, porque hay un profesional sanitario velando por ella, que es el farmacéutico, que por ley tiene que estar ahí todo momento que esté abierta una farmacia, así que ustedes pueden consultar por él o hacerle cualquier consulta que los pueda orientar, los pueda guiar. Y obviamente nunca desestimar las iniciativas que puedan tomar sus centros de salud. También tenemos Salud Responde en caso de cualquier duda. También tenemos el programa Saludablemente, que es un programa que ayuda de salud mental a las personas que requieran alguna atención por psicólogo de manera telefónica. Así que tenemos hartas oportunidades de canales más directos o respaldados por profesionales para entregar información fidedigna. Gracias, Daniel, gracias por acompañarnos esta tarde. Sin duda un tema muy importante, muy relevante también para todos nosotros. Gracias a todos también, a quienes se han conectado en esta tarde. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, en próximo cita de Hablemos de Salud a las 14 horas, y donde estaremos hablando del aporte de la actividad física en la prevención y cuidado del cáncer. Gracias nuevamente por conectarse y les recuerdo que pueden encontrar la grabación de esta sesión del día de hoy y las anteriores igualmente de Hablemos de Salud en el canal de Hospital Digital, cuyo link se encuentra proyectado en nuestra pantalla. Por mi parte, muchas gracias. Gracias, Daniel. Nos encontramos la próxima semana en una nueva Hablemos de Salud. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.